Mi nombre es Siervo Ariel Castillo Castillo. La literatura y el arte me enseñó que el mundo está como está porque nosotros nunca aprendimos a soñar y nunca aprendimos a pensar en grande y nunca aprendimos a creer en las ilusiones, en los anhelos, en los sueños. Siempre creímos que todo eso eran bobadas y que el dicho paisa que dice que el que no aspira a papa no llega a sacristán era mentira. Y sí es verdad. Si no aspiramos a ser la localidad piloto en seguridad, en cultura, en vivienda, en movilidad, en convivencia, en todos los elementos que componen el diario vivir de nosotros, pues no llegaremos a nada. Si nos volvemos puntuales pensando en los dos andenes de la 38 con décima, pues no salimos de los dos andenes. Si soñamos con cosas inmensas, que las deben soñar casi 400.000 habitantes que somos aquí, si soñamos con eso, muy seguramente llegamos lejos. A más lejanos los sueños, más camino por recorrer, por lo tanto, más objetivos cumplidos. Es más o menos lo que creo y pienso de mi vida, del ambiente en el cual vivo, de las cosas que Dios me ha permitido vivir, porque obviamente Dios anda todos los días en toda parte y a toda hora delante y detrás de mí, y espero que de todos. ¿Por qué se habla de prioridades? Porque hay situaciones, no problemas. Los problemas los resuelve Chomsky y todos los matemáticos. Nosotros lo que hacemos es solucionar situaciones adversas. Desde aquí, desde la casa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, en el aula de clase, donde estemos, lo que hacemos es eso, solucionar, orientar y encaminar situaciones que deben hallar algún lugar donde desemboque positivamente. Sin embargo, para lo que yo quiero expresarles hoy, sí he tomado 3 o 4 ejemplos básicos de la administración para poder encapsular ahí las ideas que quiero proponerles. Obviamente, las prioridades que ha descubierto el alcalde Peñalosa, las ha descubierto no al azar, ni con una mirada superficial. Ha sido producto de todo un estudio, él es muy juicioso en esas cosas. Todos sabemos que es uno de los mayores urbanistas, no solo de Colombia, sino Latinoamérica, y está catalogado en el mundo como un gran urbanista. Pues obviamente tiene razón en todo lo que dice. Esas prioridades, sin dejar de lado todo el resto de situaciones que se pueden presentar, pues vamos a hablar de seguridad, movilidad, cultura, educación y salud. Cultura y educación vamos a tratar de manejarla en la misma línea, ya veremos el porqué. Obviamente les aclaro, no olvidamos bajo ningún aspecto los elementos como vivienda, calidad de vida, parques, medio ambiente, turismo, competitividad, oportunidades, participación ciudadana, diversidad. La diversidad es el elemento que más ha generado dinámica en el desarrollo administrativo de los diferentes estamentos, no solo de la capital, sino del departamento y de toda la nación y de muchas naciones. Obviamente nosotros no somos los pioneros, ni mucho menos. Cuando Martin Luther King ya finalizaba su guerra, nosotros hasta ahora nos estábamos dando cuenta. Cuando Gandhi terminaba su lucha, nosotros apenas nos estábamos dando cuenta de muchas esclavitudes. Entonces no somos ni mucho menos los pioneros, pero sí somos artífices y actores activos, valga la redundancia, de estos procesos. Les decía, seguridad. Es difícil monitorear una ciudad como Bogotá con menos de 280 cámaras. Si las dividimos en 20, pues si mi matemática no falla, da algo así como 1.4. O sea, que por localidad tendríamos, perdón, 10.4. Por localidad tendríamos 10 camaritas para monitorear y somos casi 400.000 habitantes. Por lo tanto, no es nada fácil ni halagüeño pensar en todo este proceso electrónico. Hay que pensarlo, hay que mejorarlo. Pero mientras nos dedicamos a instalar cámaras, hay unos procesos que de pronto humanamente son más viables, más
prácticos y generan más inmediatez. Por ejemplo, la identidad por parte de la comunidad de los puntos críticos, lo que llaman puntos calientes. Pero aclarando una cosa, que esos puntos críticos son móviles, no son estáticos. Por ejemplo, y esto es porque todos los elementos que nosotros tenemos en las localidades, en las ciudades, en los pueblos, donde haya grupos habitacionales humanos, todos están encadenados, no podemos desligar uno del otro. Por ejemplo, los grafitis. Los grafitis son una expresión artística de muchas personas que encuentran en los ambientes callejeros la forma de decir lo que piensan, pero los grafitis también son delimitaciones zonales de pandillas, de lo que llamamos hoy en día tribus violentas urbanas, de barras futboleras, y ellos manejan sus signos, sus símbolos, sus claves, y ellos saben, nosotros no, pero ellos sí saben que no pueden pasar de aquí para allá, de allá para acá. Y a ellos no les cuesta nada trasladar hoy, donde está la policía, su punto límite a 2 cuadras, y se nos acabó el famoso foco de delincuencia. Eso significa que no es simplemente ubicar puntos calientes, es hacer todo un diseño estratégico de desmantelamiento de todas las personas que generan esos focos y puntos estratégicos de violencia, porque esas personas son móviles. Y el que roba hoy aquí no lo dejan robar aquí, mañana tiene que robar, entonces roba allí. Y sencillamente nos quedamos con toda la policía dándole vueltas a esta cuadra y en la otra robando. Bajo esa situación, por ejemplo, por eso les decía, las cosas que voy a decir son ejemplos, no voy a marcar todo, habría que hablar de muchos más elementos, de la oscuridad de las calles, bueno, de todas estas cosas. Es un ejemplo a nivel de seguridad. Obviamente, a un espacio libre, más iluminado, más despejado, más vigilado, pues mayor seguridad. Eso también se enlaza con un elemento que se llama justamente el espacio que debe tener el peatón, la persona cuando sale de su casa, cuando transita por la calle, cuando va por el parque, que es la seguridad de estar en un lugar donde implícitamente hay una vigilancia, pero donde también tácitamente todo ciudadano sabe que tiene unas normas por cumplir. Ahí nos vamos al aspecto cultural. Por ejemplo, en mi espacio público tengo ya dentro de mi conciencia que no debo dañar el monumento, que no debo destruir la fachada del vecino, que no debo invadir el andén con volardos mal colocados o con volardos, que no debo hacer un andén medio metro más arriba para que todos los invidentes se tropiecen o para que los minusválidos no puedan ver. Todas estas cosas, esas son cosas implícitas casi que de sentido común, pero como el sentido común es el menos común de los sentidos, pues entonces hay que de todas maneras informarlo, indicarlo y prácticamente obligarlo para que haya un engranaje perfecto en todo este movimiento. La movilidad, por ejemplo, nos preocupa muchísimo. Claro, perdimos todas las rutas que teníamos. El CID no nos está abasteciendo más del 20%. Y si el CID no nos abastece en más del 20%, significa que hay momentos en que yo debo bajarme de un bus para caminar 5 o 6 cuadras a mi casa de noche, 8 o 10 cuadras. Eso genera inseguridad. Porque ya los que manejan esas cosas delincuenciales saben que la gente tiene que caminar, porque ya no tiene el bus muy cerca de su casa. Entonces, por supuesto, recuperar rutas que cubran realmente el espacio poblacional. No es ideal poner un paradero en la mitad de la pared de un parque que mide 600 metros. Es ideal colocar el paradero de pronto en la esquina más urbana de cada sector. Y muy seguramente eso nos beneficiará en todos estos aspectos. A nivel comercial, la tiendita que está ahí, que es de la señora que vive de eso, pues va a tener la gente que se baja del paradero y quiere el chicle, el dulce, la gaseosa, pero el que se baja ya 3 cuadras ya no viene hasta acá, ya le da pereza. Estamos deteriorando también los aspectos comerciales, los aspectos sociales, todas estas cosas. Otro ejemplo, prioridad, repito, en el sentido de que de pronto se ha descuidado un poco más, la salud. Obviamente la salud tiene que funcionar. Cuando se creó la norma 412 en el año 2000,
no se creó por llenar un folio más. La salud tiene que funcionar bajo esos parámetros. La promoción y la prevención tienen que ser los elementos que lleguen a la casa de las personas. Si una mamá sabe identificar anomalías de salud en su hijo menor de 5 años, si una mamá sabe controlar el carnet de vacunación de su hijo durante los primeros 5 años, si una mamá sabe manejar el régimen nutricional y el régimen físico de ejercicios y movimiento de su hijo, antes de los 5 años está asegurándole un muy buen desarrollo. Aparte de que a partir de los 4 o 3 ya va a tener la colaboración académica, la colaboración especial de los psicólogos nutricionistas, de los sociólogos, de los profesores que se dedican de los psicopedagogos que se dedican a la pequeña infancia, de los psicopedagogos, de los pedagogos infantiles, todo esto, pues van a tener un grupo de gente alrededor de un niño de 5 años que en últimas es nuestro futuro. Hace 40 años, me imagino que mi papá, que está en el cielo, y muchos otros de los que están aquí, de las personas adultas que están aquí hace 40 años, decían: ¿y estos muchachos son los que nos van a gobernar? Y hoy en día nos están gobernando. Y hoy en día decimos eso y mañana nos estarán gobernando. Entonces hay que hacerlo. No hay forma de sacarnos de otra parte. Entonces tenemos que promocionar sobre esas cosas. Obviamente no solo los niños. Una de las enfermedades que más cobra vidas en el mundo, o de las enfermedades, son las cardiovasculares, sobre todo las silenciosas, como por ejemplo la tensión arterial. Una persona que tiene un buen régimen alimenticio respecto hiposódico y todas estas cosas que manejan perfectamente los profesionales de la salud, pues será una persona que evitará muchísimas crisis en su enfermedad. Los diabéticos, que es otra enfermedad silenciosa pero mortal y sobre todo degenerativa. Si todas estas promociones y prevenciones se hacen llegando al hogar, tenemos la oportunidad de tocar individuo por individuo, pero así tengamos 10, supongamos que tenemos 10 hospitales tipo 1 aquí en la localidad. ¿Será que cada hospital es capaz de atender a 40.000? Porque somos casi 400. Que atiendan 100 por día. ¿Cuánto necesitan para atenderlos a todos? Necesitamos que la salud esté allá. Ese, por ejemplo, es un punto prioritario y esa es una propuesta. Obviamente hay otros elementos fundamentales que parecen tontos al tratarlos aquí, pero son fundamentales. La higiene dental. La higiene dental es uno de los elementos que más ha fallado en nuestras sociedades latinoamericanas. Es muy usual, hay sociedades muy contemporáneas donde un puente dental es una cosa extraordinaria, o una prótesis. Por eso ellos se inventaron los famosos conductos e implantes individuales, porque es que nadie descuida la dentadura, y si a un niño se le enseña a cuidarla y la cuida durante su vida, el anciano va a saberla cuidar. La juventud, por ejemplo la juventud femenina, a la edad de 20 años una mujer ya tiene que saber que su citología es obligatoria, ya debe saber que si está en embarazo, su proceso prenatal es obligatorio y fundamental no solo para su vida, sino para la vida de su hijo. A los 30 años ya se debe saber que esa edad comienza, por ejemplo, a afectar la tensión arterial. A los 12, 13 años hay casos en Bogotá y en esta localidad de niños con hipoglicemia, con diabetes y todo eso. Si todo eso se previene, pues nos irá muchísimo mejor. Obviamente aquí viene también la famosa atención, famosa porque es que es necesaria y fundamental, además porque es un agradecimiento social a la humanidad, la atención especial al adulto mayor. Atención en todos los campos, en el campo de salud, en el campo de recreación, en el campo de remuneración. Es injusto que una persona trabaje 40, 50 años para que tenga que estar viviendo de la forma más barata que existe, porque su 70% de pensión sobre el sueldo mínimo no le da para más, porque los hijos lo abandonaron, porque tuvo situaciones, se peleó con su mujer y se separó. Eso es muy triste. Si existe una orientación, un cuidado especial sobre estas personas, pues tendremos una sociedad mucho más amable y más cómoda en el ambiente en el que se encuentre.
Les decía que todo esto tiene que ver, vendrían los otros temas, no me voy a detener a eso porque creo que ya llevo como 12, 15 minutos. Todo esto se tiene que enmarcar dentro de un elemento fundamental que está manejando la administración actual en Bogotá, que se llama visión o planeación o ejecución estratégica. Si no hay ese proceso estratégico, no hay acuerdo ni comunión con el alcalde mayor ni con la administración distrital. Para nadie es un secreto, de los que aquí han pasado por algún tipo de materia o de academia de investigación, el famoso PHBA, que es el círculo de Deming, que es simplemente planificar, hacer, verificar y actuar. Ese es el método universal, eso no es un secreto para nadie. Se manejó, se manipuló intelectualmente por allá por los años 20, 30, pero se vino a implementar en Estados Unidos hacia los años 50 y en nuestros países por ahí desde la década del 70. Esa planificación me permite a mí preguntarme los 7 interrogantes básicos de la humanidad. ¿Qué, por qué? ¿Dónde, cuándo, cómo, quién? ¿Se me fue uno? ¿Qué, por qué? ¿Dónde, cuándo, cómo, quién? No, el para qué no está. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y cuánto? ¿Y cuánto? El fundamental. Entonces, con estas preguntas yo logro identificar cuánto necesito, quién lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace, por qué lo hace. Todo lo que necesito para planificar, para establecer mis objetivos. Esos objetivos obviamente tienen que tener unos elementos que los modulen y que los controlen. Ahí voy a diseñar cuáles van a ser las cifras, si es matemática, la respuesta estadística gráfica, si es gráfica, o global de muestra poblacional, si es de muestra poblacional, que me va a indicar cómo va ese proceso, en dónde la voy a aplicar, muy seguramente en el segundo y en el tercer paso. El segundo paso es hacer. Y hacer es lo que hace el alcalde. Entregar presupuesto, a gestionar las obras, gestionar obviamente todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo local, gestionar todos los elementos que desde el gobierno distrital y nacional tengan que ver con nuestra comunidad, porque hay que hacerlo, no somos islas y hay que hacerlo, pero ahí mismo vamos a utilizar esos elementos de control que les decía para ver cómo va, y si no va bien pues entonces tenemos el tiempo de corregir. Cuando corregimos y miramos eso, entonces se hace y vamos a verificar, que es el tercer paso. Cuando verificamos, damos un periodo de prueba para medir las respuestas, para medir los posibles objetivos que teníamos, a ver si se cumplieron o no. Y por último, sobre todo este proceso es actuar. Y actuar es el punto clave de ese proceso de lo que se llama estrategia. Porque al actuar, yo estoy actuando sobre lo hecho, pero estoy comenzando de nuevo el mismo círculo. Quiere decir que estoy haciendo una espiral ascendente, donde el final de un proceso me da inicio al otro, e iré subiendo. Entonces al aparecer esa espiral, estoy globalizando todo lo que tiene que ver con la humanidad y el ambiente de una localidad, de un pueblo, en este caso de la localidad de Puente Aranda. Y no voy a dejar por fuera elementos, y voy a dejar de hacer una cosa gravísima que se da. Voy a dejar de pensar en la falla de las personas para pensar en la falla de los procesos. Cuando yo pienso en la falla de los procesos, corrijo y las personas funcionan. Pero cuando las personas no están inmersas en el proceso, cada uno va por un lado diferente. Los que estuvieron aquí el día que nos presentamos, pues aquí es donde llega mi famoso cuento de los sueños. Obviamente el sueño, el ideal, el gran ideal es que esa espiral llegue al momento en que ya no necesite ponerme a mirar tantos errores ni nada, sino que ya como que fluya el desarrollo de las comunidades, fluya. Allá llegaron los países del primer mundo. Bueno, sí, me faltaron algunas cositas bien. Nos acompaña aquí el aspirante a la alcaldía de Puente Aranda, Siervo Ariel Castillo Castillo. Don Siervo, ¿qué opinas de la movilidad de Puente Aranda? El problema de la movilidad en Puente Aranda en este momento radica en la nueva estructuración de rutas que ha implementado el CID. El gran problema es que
nos quitaron muchísimas rutas que teníamos muy cercanas a las casas, muy cercanas a nuestros domicilios y nos han colocado 3 o 4. Primero, con recorridos aún no comprensibles. Y segundo, con recorridos muy por la periferia de los barrios, lo que implica que tengamos que caminar muchísimo, que abordar buses demasiado congestionados. También tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos asistencia de buses alimentadores y nuestro Transmilenio realmente está lejos. Quienes viven sobre la 30 o sobre las Américas pues gozan de ese privilegio, pero los que vivimos hacia adentro de la localidad realmente estamos muy lejos. El gran problema es la falta de estructuración de rutas públicas por parte del CIP, me imagino, y de todos los medios que implemente la Alcaldía Mayor en las diferentes localidades de Bogotá.